Un saludo a los televidentes de Tinteando con la Firma. Y nuestro tinto de hoy, que es de Café do Cató, original como nuestra tierra, no lo vamos a tomar con el profesor Joel Perea, con quien vamos a hablar de entornos de protección y entornos de riego. Profe Joel, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Muy buenas noches, queridos televidentes, y aquí Tinteando con la Firma. Para mí es un placer y es una experiencia muy gratificante de que me hagan la invitación y poder compartir cosas que uno está aprendiendo en el transcurso del diario vivir. Y no solo eso, profe, no solo que las está aprendiendo, sino que la idea es que muchos televidentes pues las conozcan y que sobre todo las puedan poner en práctica. Exacto. Así es. Bueno, profe, ¿cómo es eso de los entornos de protección y entornos de riesgo? Bueno, trayendo a colación un poco de una entrevista que ya habíamos realizado sobre desarrollo psicosocial del ser humano, en todo ese proceso del desarrollo psicosocial del ser humano, que es la transformación física, emocional y psicológica de una persona, nosotros como seres humanos nos desenvolvemos en unos entornos, ¿cierto? Sí. Que el principal es la familia. Ajá. Si soy un niño y llego a la adolescencia, viene siendo el segundo entorno de protección, la escuela. Sí. Si ya soy adulto y laboro, viene siendo mi trabajo. Ajá. Y el entorno social, que es donde convivimos a diario con múltiples personas, ¿cierto? Entonces, esos factores que suelen ser de protección, porque es donde nos sentimos seguros, a salvo, ¿cierto? Que el principal es la familia, que parte de ahí todo, de una buena crianza, de unas buenas pautas de comportamiento dentro y fuera de mi hogar. Pero ese mismo entorno que es mi lugar donde me siento seguro, es mi zona de confort, si no hay unas buenas pautas de crianza, de impartir valores, suele convertirse en un entorno de riesgo. Y ya cuando hablamos de riesgo es que se está vulnerando el proceso de desarrollo cognitivo, físico y psicológico de una persona. Digámoslo así, de pronto se cambian los valores. Exacto. Se cambian los valores, y más que los valores, el rol puede tener ruptura, ¿cierto? Si un padre de familia en la casa no le brinda esa seguridad a su hijo de desarrollarse, de expresar sus emociones, sus pensamientos, las habilidades que posee, porque todos los seres humanos poseemos habilidades. De hecho, desde que nacemos con conocimiento. ¿Por qué nacemos con conocimiento? Somos seres humanos, somos seres pensantes. El niño nace sin ir a la escuela, reconoce a su padre, aprende a hablar en la casa, hacer actividades rutinarias dentro de la casa, ¿cierto? Entonces, si mi hijo no siente esa protección en la casa, no se va a desarrollar como se debe desarrollar una persona. Y de hecho, esas malas pautas de crianza tienden a dar desventajas en otro aspecto, porque ya el niño va a la escuela y no va a tener un rendimiento académico como se pretende. Y cuando ya llega a la adolescencia, puede tender al consumo de sustancias psicoactivas, que es un tema muy interesante que también lo vamos a tocar aquí en el transcurso de la entrevista. Profe, pasa lo siguiente. Llega un muchacho vamos a hablar de que se trastocan los valores. Sí. Un muchacho de lunes a viernes va a estudiar. Entonces, pues lógico, no está generando ningún ingreso para la familia, ¿cierto? Porque él está estudiando. Entonces le dice la mamá o le dice el papá, bueno, mañana es sábado, necesito que salga de aquí por la mañana y no me vaya a regresar aquí a la casa sin un peso. Mire a ver qué tiene que hacer, pero aquí me tiene que llegar con plata porque es que necesitamos plata para comer. ¿Sí? Y entonces ya el pelado va entendiendo de que es que bueno, hay que mirar a ver qué va a hacer. Pero quizás no le dice, no hay como esa forma de que el papá lo enrute, mijo, pero entonces vaya donde aquel fulano para que le ayude a llevar la carretica, vaya que aquel señor trabaja carpintería, le va a enseñar. No, simplemente los tiran así, no venga, váyase y mira qué va a hacer, pero aquí no me vaya a llegar sin un peso. Es más o menos de lo que estamos hablando. Sí, señor. Ese tema que toca es muy importante porque es un tema social cotidiano. Siempre debemos retomar de que
las pautas de crianza inician incluso desde el vientre. Sí. Y ya hay un programa nacional que es de 0 a siempre, Ajá. porque se ha entendido de que el ser humano desde esos años puede adquirir prácticas, valores y actividades rutinarias, como les estaba diciendo ahorita. Nosotros como padres educamos más con los ejemplos. Sí. Es más, un niño que crece viendo unas buenas prácticas, no hay ni que llamarle la atención el qué debe hacer cuando ya es adolescente. Uno aprende con el ejemplo, mi papá para comer él va a trabajar. Yo ya estoy grandecito, yo debo ayudarle a mi papá para que él esté más descansado. Bueno, estoy estudiando, no tengo tiempo para trabajar, cuando tenga tiempo libre lo puedo hacer. Eso. Yo creo que cuando un padre o una madre le exige al hijo que tiene que trabajar para que lleve comida a la casa, quiere decir de que no se vio el ejemplo de que hay que hacerlo. Porque si yo vi el ejemplo, no hay necesidad de la presión de que lo debo hacer. Incluso cuando los adolescentes están en ese lazo de estudio, ellos tienen una responsabilidad, el estudio es una responsabilidad. Ajá. Incluso en la casa no le hacen ver al estudiante que es una responsabilidad estudiar, esa es su responsabilidad, debe cumplir, entonces lo ve como una manera esporádica, van a relajarse, no hacen tareas, porque en la casa no hay como esa visión de que debe ser responsable en el estudio. Esa forma de explicar a los muchachos que hay que cumplir unas normas. Exactamente, así como se le enseña al niño, vale la pena reiterar Sí. y hacer énfasis en el proceso desde la niñez de los 0 a los 5, porque es la base. Si yo no hice una buena base acá, yo como voy a pedir que acá esté bien si la base no está bien. Es como una casa, si el cimiento no está bien abajo, tiende a derrumbarse. Entonces, si el niño no ve que eso es responsabilidad, vale la redundancia, no lo va a tomar así. Y de hecho, cuando se presiona a alguien a hacer algo que no se le ha dado las pautas de cómo hacerlo, no va a haber un buen resultado. Muy bien. Bueno, profe, en este programa no hablamos de política. Sí, la política es no hablar de política. Pero hace poco una senadora, Susana, no sé por qué le dicen Susana Boreal y como que eso es otro apellido en sí, hablaba de que la educación no se debe obligar a un niño a educar. Decía pues ella en su filosofía que debieran de ser libres y pues todo el mundo la refutó. ¿Qué opinión le merece eso? Pues porque viene mucho al caso con este tema. Bueno, hablando profundamente, ya estudios de personas que han hecho ya experimentos de formación académica. Hablar de educación, yo siempre lo he como aislado educación y formación académica. Porque si yo traigo un niño a ese mundo, yo debo educarlo. Ajá. O sea, un niño, cuando estamos hablando de un niño, que no es consciente de sus acciones, que depende del padre de familia, ¿cómo no lo voy a educar? En el transcurso del niño estar en la casa, que va la primera infancia, será a los 5, sí. ya llega la adolescencia de temprana que va de los 10 a los 14, algunos desde los 12 hasta los 19 años. Ya cuando él ya llega a los 19 años ya se identificó, ya sabe qué quiere. Si él lo quiere hacer de ahí para allá, ya es su problema, pero en ese lazo de años le compete al padre de familia. A veces lanzar una postura y no dar claridad y dejarlo, digamos, como en tecnicismo, en el neologismo, crea mucha atmósfera pues, en las personas que recepcionan ese mensaje. Y de hecho, pues tampoco me gusta hablar mucho de política, pero la educación, la formación académica, el sistema educativo está ligado políticamente. Ya se inyectan dineros para la infraestructura, la nómina de docentes se paga desde allá del gobierno central, ¿cierto? Claro. Y de hecho las pautas que se dictan en las instituciones vienen por el Ministerio de Educación. Entonces son temas que van ligados, ¿cierto? Sí. Quizás la senadora tiran frases o posturas, porque si miramos todo en la vida es subjetivo. Yo le podría decir que la mejor manera de educar a un niño es esta, y puede que usted tenga otra, y podemos llegar al mismo punto, ¿cierto? Eso. Entonces, esa era la visión de ella,
que ya se habla de libertad de expresión, Sí. que muchos lo han convertido en libertinaje, Ajá. que un tema lleva a otro, entonces de pronto el mensaje no fue bien recepcionado o la idea que ella quería dar no fue comprensible por las personas que la escucharon. Muy bien. Bueno, profe, hablábamos ahorita de que los entornos de protección también se pueden convertir en entornos de riesgo. Sí, señor. Bueno, estábamos tocando el de la casa, Claro. que es el principal. Ajá. Si la casa no está bien organizada, no hablo de lujos, porque creemos que una familia está bien cuando la casa es lujosa Sí. y la parte humana es un desastre. Entonces, como dicen, nadie sabe la puerta, para allá qué pasa. Eso. O sea, se trastocan los valores. Exacto, se habla mucho de lo material y la parte humana, que es lo más importante. Hay personas que tienen de todo en la casa, tecnológico, Sí. y entran y ni siquiera se ven las caras, come cada uno por donde quiere, no se saludan al levantarse. Es que es más, profe, por ahí hay una historia de que una mamá llamaba a los hijos a que fueran a comer, que ya estaba la comida servida y ninguno iba. Pues le tocó escribir por WhatsApp a todos los hijos que arrimaran que ya la comida estaba. Imagínense, cosas por así. Sí. No quiero decir de que los lujos no son necesarios, obviamente son necesarios, porque de una u otra manera estimulan a un buen Claro. sentir de comodidad, de Sí. confort, ¿cierto? El segundo entorno, que es el de la escuela, y es sumamente importante porque los estudiantes pasan medio día prácticamente en las escuelas, en los Es colegios. la segunda casa. La segunda casa, así se conoce, la segunda casa, el segundo hogar. Si mi hijo no se siente seguro en la escuela, él no se va a desarrollar como debe ser. Sí. ¿Y cómo se debe sentir seguro? Comprendido, escuchado por los profesores, tener un buen círculo de compañeros que incluso por cosas mínimas, que le respeten y le acepten siquiera su color favorito, Sí. 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 su tipo de muñequitos que le gusta, cómo habla, cómo se sienta. Si esas cosas no son valoradas, va a haber riesgo. Total. Desde la escuela, ¿cierto? Cuando los niños llegan a la adolescencia, que de todo lo que he leído un poco, es la etapa más compleja del ser humano. Es que ese nombre de adolescente es muy bonito en el sentido de que es que ellos adolecen. Es que me quitó la palabra, esa ¿Cierto? adolescencia. Sí. Es sufrir, Ajá. es llegar a ser, teniendo en cuenta todo ese sufrimiento. Porque quizás la palabra sufrimiento suene muy fuerte, ¿cierto? Muy fuerte, sí. Sí. Pero se sufre. Sí, Si los total. padres comprendiéramos que en la adolescencia se está sufriendo porque él se está identificando, su cuerpo está sufriendo transformaciones, Sí. que en los varones es más rápida que en la niña. La niña inicia a partir de los 14 Sí. en adelante. Y aceptar su cuerpo, es un factor complejo, Sí. supremamente complejo. Que tan boba. Sí, no se acepta como es. O sea, es algo nuevo. Eso es acostarse, el otro día despertar con algo diferente en su cuerpo. Y en cuanto a la parte física, viene Sí. la emocional. Mi tono de voz sí es agradable. Sí. Lo que yo pienso si le gusta a alguien. ¿Será que me van a juzgar por el tipo de música que escucho? Como he visto. El famoso ¿el qué dirán? El qué dirán. Y en esa edad todavía no lo comprenden. Los cambios hormonales generan comportamientos agresivos. No, a veces ni porque quieren, sino por las transformaciones que están recibiendo en su cuerpo. Pero, profe, analice esto. Usted lo decía acá. ¿Quién sabe si mis compañeros, mi círculo de amigos que tengo en el salón o en el colegio, sí me aceptan? Y entonces, si en la casa no hay unos valores, no le han enseñado una columna vertical sobre qué es bueno y qué es malo y que él debe de estar en esa parte y no salirse de ahí para que no sufra, pasa a que para que lo acepten en ese grupito de amigos, pues él empieza a tratar de encajar y ahí es donde puede pasar, que ocurre pues muchas falencias.
Exactamente. Mire que todo lo que hablamos nos retoma al principio. Ajá. Si no hay esa buena ruta, si el padre desconoce, Eso. todos no tuvimos las mismas pautas de crianza. Muchos se criaron con abuelos que fueron criados de una manera. Claro, claro. Los padres trabajan, está la ausencia en ese periodo Así de la adolescencia. Se ven en la noche, en el día no se ven. El fin de semana la madre está haciendo oficio. No hay esa comunicación, no hay esa escucha. Entonces el niño es vulnerable y susceptible, Total. Y susceptible a atender a hacer cosas que él no quiere hacer. Y si lo llamamos más a fondo, las transformaciones sociales, hay unas exigencias sociales que los amigos, bueno, de hecho, para llegar a consumir sustancias, una de las tendencias es encajar en un grupo de amistades. Así no quiere y así sepa que es malo con tal de encajar, con tal de Exacto. tener esos parceros. Porque un adolescente, por eso no tiene todavía autonomía Claro. propia. Él se está identificando. Entonces, alguien está haciendo algo que ya tiene más experiencia. Por ejemplo, yo motivo, en su casa había un conflicto y él vio que con eso pudo mediar un poquito el dolor. Ah, eso es bueno, vení. Ah, si quieres andar con nosotros, te toca eso. Si le gusta una muchacha que suele pasar porque en ese lazo de la adolescencia, el chico y la chica tienden a tener atracción por el sexo opuesto. Claro. Como se están identificando, sus órganos están creciendo. Sí. Entonces ya sienten atracción por el sexo opuesto. Hoy en día ya se ve, ya es común que por el mismo sexo, pero sienten atracción Claro. por el otro, ¿cierto? Por otro, sí, por otra persona. Entonces, como existen esas exigencias sociales, incluso a veces hay niños, digamos, de escasos recursos económicos, son amigos de personas que tienen comodidades más amplias, entonces para encajar suelen hacer cosas que así quieren andar con nosotros. Entonces, Ajá. y suelen ser susceptibles al consumo de sustancias alucinógenas. De hecho, a la población que más se le hace prevención del consumo de sustancias son a los adolescentes, Sí. en los colegios, que en grado sexto, séptimo, octavo, que es ese auge de que se están identificando, que son susceptibles a probar lo que se les ofrezca, porque ellos no tienen autonomía, ni siquiera saben qué reacciones van a tener, ni qué repercusiones van a tener con el consumo de eso. Si usted observa, las personas inician, digamos, a consumir alcohol a partir de los 12, 13 años, Ajá. a fumar cigarrillos en esa edad. Entonces, esa edad requiere mucha focalización y de cuidado. Sí. Y muchos padres, muchas personas, muchos docentes desconocen el tema Sí. y no hay ese cuidado. Entonces, la escuela, el colegio pasa a ser un factor de protección, un factor de riesgo. De riesgo. Bueno, profe, pero perdón. ¿Usted ha tocado ese tema con sus muchachos allá en el colegio? ¿Usted sabe de profesores que tocan este tipo que pisan este tipo de callos, como decimos por ahí, en el colegio? Bueno, de casualidad, el año pasado hubo una capacitación en el municipio de Jardín de profesores de todos los colegios del municipio de Jardín sobre el consumo de sustancia o SPAN, sustancia alucinógena. Y yo tuve la oportunidad de asistir y me gustó mucho porque pude conocer cosas que no sabía y por eso hablo con conocimiento del tema y aprender pautas también de crianza porque uno también se va formando. Ajá. Y también he tenido la oportunidad en las clases, a los compañeros me tocó darles una socialización de lo que vi sobre el consumo de sustancias alucinógenas. Cuando usted toca ese tipo de temas con los muchachos, ¿cuáles son como las preguntas más recurrentes que hacen ellos? Bueno, el consumo de sustancias es un tema muy delicado. Es una línea muy delgada porque si no se sabe manejar, tiende a dársele un matiz de juzgar. Ajá. Y de hecho, uno de los primeros pasos para contrarrestarlo es no señalar. Sí, total. Porque no sabemos qué está afrontando el sujeto. Y cometemos el error de señalar, consumidor, lo tildamos. Y quizás una de las cosas que lo llevó a hacerlo fue que no fue aceptado. No miramos el trasfondo, el que hay detrás. Exactamente, no fue aceptado. Bueno, ese tema es curioso
porque desde entrada nadie te va a aceptar de que lo hace. O sea, nadie se expone. Sí, 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 sí. El ser humano no suele exponerse a situaciones que lo van a dejar en entredicho, que vamos a quedar en ridículo. No nos exponemos. Aún sabiendo de que estamos involucrados, no nos exponemos. Nos blindamos, ¿cierto? Claro. Cuando nos saben llegar, ya se van abriendo. Profe, ¿es verdad que si consumo eso soy más inteligente? Porque hay muchos mitos sobre el consumo de sustancias. Y uno de los mitos más grandes es en cuestión del consumo de la marihuana, que es medicinal. Sí. O sea, se naturalizó que es medicinal. Y hay que aclarar, la marihuana como producto natural tiene propiedades curativas, medicinales. Cuando ya pasa por un proceso, que es la que ya se arman, que los muchachos en su manera jocosa hablan de porro, de creepy, eso ya tiene un proceso donde ya su forma natural no está estable, ya se le añadieron otros componentes químicos, de hecho para alterar el cuerpo de la persona. Entonces ya no es medicinal. Que yo leí que era medicinal, el cannabis como tal. Entonces justifican el consumo por lo que, o sea, el consumidor de algo lo justifica. Se escudan ahí. Sí. Que leí que si consumía eso, los mismos muchachos en la intimidad soy más tal. Es un mito. Sí. Porque los muchachos también van más adelante que uno. Sí, sí, sí. A pesar de que son susceptibles a cometer, a estar en riesgo, ellos van un paso más adelante. O sea, son muy vulnerables, pero ellos van más adelante. Son más inquietos. En eso de la adolescencia ellos exploran, de hecho ellos exploran de todo lo que está a su alrededor lo exploran. Bueno, profe, usted lo acaba de decir, ellos exploran. Mi pregunta es, ¿qué se les perdió a los muchachos o qué es lo que ellos buscan que los lleva a ser tan exploradores? Yo creo que el ser humano desde que nace es explorador. Sí. Somos exploradores innatos. Y de hecho por eso aprendemos y adquirimos y desarrollamos nuestras habilidades. Nosotros nacemos con habilidades y en el transcurrir de la vida, en el trasegar, se nos perfecciona. Y de hecho, en la familia es un puente para que esas habilidades se perfeccionen. Sí. Pero si las limitan, muchos niños tienen un potencial enorme, pero han sentido limitación en la casa, en la escuela. Claro, claro. Esos días me vi un documental de Freddie Mercury. Sí. Y tenía muchísimo talento desde pequeño, pero fue tan vulnerado por su aspecto físico que era reprimido. ¿Y cómo salió adelante? Sus padres vieron ese potencial y lo metieron en una escuela de música, tocar el piano. Y en poco tiempo de estar allá, pasó al profesor. Sí. Mire, donde en la casa no hubiera ese entorno de protección, no hubiera sido una leyenda como lo es. Oye, usted lo habla de Freddie Mercury y yo hace poco escuché una historia, el indio que llamamos el indio Pastor López, hablaba de que la mamá le decía que él no cantara, que cantaba muy feo, que cantaba mejor el hermanito. Y él le encantaba tanto cantar que él bregaba por otros lados, digámoslo así, a defenderse de la mamá. Pero entonces, mire, ya un entorno protector se volvió un entorno de riesgo. La mamá le decía, no, usted no cante, que usted canta muy feo. ¿Y quién es el indio Pastor López? Mire, ¿verdad? Bueno, en ese factor que es la escuela, ¿cierto? Ya llevamos dos. Sí. Está el social. Después de que el niño, el adolescente, sale de la casa, de la escuela, se relaciona con un grupo de amistades en el entorno social, donde hay unas exigencias sociales. Y dentro de esas exigencias sociales están, ya hoy en día está la tecnológica, la económica. Y digámoslo así, se puede hablar de la frase exigencias sociales. Yo lo llamaría exigencias sociales porque para encajar tienes que cumplir unos estándares. Eso es. Y cuando ya tienes que cumplir unos parámetros, hay una exigencia cognitiva y física, y emocional. Y material. Y que hoy en día es un factor
que el que no lo sabe balancear tiende a ser esclavo de lo material y de lo económico. Y entonces cuando un niño, un adolescente, no tiene esas buenas rutas, esas buenas pautas en la escuela, en la familia, que son las dos, yo creo que son los dos pilares, Total. igual social, no se va a saber defender. Para encajar tienes que tener dinero. ¿De dónde lo voy a sacar si mi familia no tiene? Son susceptibles a hacer esto, que es lo que se vive socialmente. Total. Para estar en este círculo de amigos, vamos a ir a una discoteca. Un ejemplo práctico. Sí, sí. ¿Qué pasa? Si en mi mesa no hay una botella de whisky, si yo no tengo una cadena que se note de oro, yo paso desapercibido. Y si yo no me he identificado, yo me siento excluido socialmente. Ajá. ¿Y dónde encuentro refugio? En cosas que quizás me lleven a A cosas peores. Entonces, dar unas buenas pautas desde la casa, afianzarlas en la escuela, ayuda a identificar, Claves. son claves. Entonces, el padre de familia debe estar ligado, no es que el colegio lo tiene que llamar. Yo como padre de familia debo estar ligado con la escuela. Yo hice una parte, la escuela me van a ayudar con la otra. Pero a ver, profe, dejémoslo ahí y se la pongo de la siguiente manera. Hay una corriente filosófica, digámoslo así, donde dice, no señores, usted como familia me van a formar en valores a este muchacho. Ustedes me lo mandan al colegio y yo allá le enseño francés, alemán, inglés, le enseño matemáticas, le enseño español, le enseño todo eso. Pero esa otra parte se la enseñan ustedes. Exacto, la educación, pero eso se habla que la educación es parte de la casa. Usted le entrega a su hijo a preescolar, la escuela, sabiendo decir gracias, buenos días mamá, te amo. Ya el trabajo en valor ya está hecho. El profesor le va a potenciar esas habilidades porque el niño él ya sabe hablar, va a profundizar más en el habla, a tener más retórica, aprender a escribir, a conocer el alfabeto. De hecho, lo utiliza sin conocerlo. Porque Sin conocerlo, claro. Las matemáticas las utiliza sin conocerlas de una manera teórica. Sí. Pero ya va con unos conocimientos previos. Entonces, Total. como profesor decirle a un estudiante, usted no sirve para nada, soy yo errado, no sé ni siquiera dónde estoy parado, porque él ya trae unos conocimientos previos. Total, sí. Con solo que el niño me diga, profe, muy buenos días, ¿cómo está? Que todo estudiante no te lo va a preguntar. Total. Ese estudiante ya viene con una formación, una educación. Entonces, mire cómo es delicado los entornos de protección, al mismo tiempo pueden ser de riesgo. Si no se conoce. Si se desconoce por parte del padre, de los docentes. Yo no le voy a la responsabilidad a los amigos de edad de mi hijo, por decir un ejemplo, porque son adolescentes. Ajá. Entonces, que porque por andar con este y cometiste ese error, si ambos son adolescentes. ¿Dónde está el error ahí? Claro, en los papás. ¿Dónde está el error? Es un tema tan complejo que puede sonar subjetivo. Sí. Que el padre se va a blindar y va a decir, no, yo no le enseñé a fumar. Ajá. Yo no le enseñé, aquí no voy a tomar licor. Eso. Le hablaron del consumo de licor y de sustancias. A la niña se le habló del método de planificación. O sea, lo ven como tabú. Sí. Aquí no se le enseñó eso, pero no se le habló. Así es. Profe, un televidente podrá decir, pues escucho a la firma y al profe Joel hablando y yo creo que ya entiendo por qué estos muchachos de ahora ya no quieren tener hijos. ¿Qué puede decir usted? Bueno, es que cuando uno está creciendo, le enseñan de que para tener un hijo usted tiene que trabajar y tener dinero, ¿cierto? Cuando ya uno tiene el hijo se da cuenta que lo más importante es la crianza. Usted comió el desayuno y para volver a comer son 6 horas. Usted aguanta las 6 horas. Y si usted no tiene un buen comportamiento, ¿usted sabe qué hace tanto en 6 horas? Claro. Ahí inicie. Iniciando por ahí. El problema está radicando en que los jóvenes
tanto como adultos, no quieren la responsabilidad de educar. La queremos entonar a otro, que él se haga responsable. Incluso en los artistas, que son tejedores sociales, Sí. con las artes, que la música es arte. Las canciones hablan de sexo, de consumo de sustancias. Entonces les dicen, que no escuchen mi música. Por Dios, Así es. imagínense. Vale la pena aclarar de que no simplemente con esos factores se llega a consumir sustancia, porque también hay patrones genéticos, Ah, claro. también hay patrones de vulnerabilidad, Sí. de acosos que generan también refugiarse en ese tipo de acciones. Ajá. Embarazos a temprana edad, maltrato infantil también Sí. puede conllevar. Entonces, lo que sea posible en nuestro alcance como docente, hay que darnos la pela. El padre de familia también, lo que sea posible en él, hay que darse la pela. Pero entonces, a ver, profe, ustedes en el magisterio, digámoslo así, fuera del ojo que tienen que tener para conservar, digamos, cierta disciplina en el salón, saber enseñar con buen tino a que los muchachos aprendan esas instrucciones que dan con todas estas clases. No solo eso, sino que también tienen que tener el ojo para saber que a estos muchachos quizás hay que necesita una ayuda psicológica, necesita que yo lo escuche, que yo le hable. Ustedes también tienen que, les toca también hacer esa parte. Exacto, el profesor no solamente imparte conocimientos pedagógicos, uno en el aula, de hecho, se vuelve psicólogo, policía, porque le toca hacer todo eso en una sola función. De hecho, uno aprende tanto en el aula de que con el simple hecho de responder el llamado a lista, se da uno cuenta de cómo está ese estudiante, de cómo está vestido ese día, de cuando entró, cómo saludó. Uno ya aprende a observar, uno se vuelve muy observador, sabe que el niño está pasando por dificultad, la manera como se sienta, cómo mira, la mirada habla mucho. Ajá. De hecho, la mirada habla más que la palabra. Sí. Entonces, con mirar al estudiante fijamente se da uno cuenta de que está afrontando problemáticas. Ajá. Y así mismo hay que saberle llegar. No hay que estar viendo todo lo que rodea al estudiante. Que no simplemente, si fuera simplemente el aula de clase, yo imparto la clase y anotaron en el cuaderno y sale. Pero nos toca no lidiar, convivir con todas las circunstancias que envuelven al estudiante, incluso hasta las circunstancias del padre de familia, porque también está involucrado en el proceso. Esa es la cosa. O sea, eso de lo que yo le hablaba ahora, de que el papá, o sea, los padres dictan unas cosas y los profesores otras, eso no es separado, tiene que ser sincronizado. Exactamente. Muy bien. Exactamente. El papá suele decir, es que yo no sé lo que el profesor es el experto en eso. Y una vez se necesita es que el papá está para ayudarlo a que se comporte y yo me encargo del resto. Ajá. Por decir, ¿cierto? Sí. Es así. Bueno, profe, ya para terminar, un consejo como para que estos papás que están levantando muchachos, que están formando muchachos, ese entorno protector sea de verdad de protección y no de riesgo. Bueno, vale la pena aclarar de que, como hablamos de que las cosas pueden tomarse subjetiva, objetivamente, ¿cierto? No es la última palabra. Sí. Pero para que un ambiente de protección siga siendo de protección, como padres de familia debemos conocer nuestro ambiente, conocer a nuestros hijos. Ajá. Y también autoevaluarnos. El padre no suele evaluarse. Yo te di la vida, yo soy eso, yo soy el que mando. Entonces los derechos del menor. Que tu palabra aquí no vale. Debes hacer lo que yo digo porque el padre en muchos casos se crea autoritario. Que el padre es autoridad. Sin desconocer el rol del padre. No hablemos de autoridad, hablemos de roles. Yo estoy criando a un hijo, le debo dar unas pautas. Si yo como padre no doy unas pautas, ¿yo qué le puedo seguir el hijo? Muchos niños son violentos por el rol que maneja el padre en la casa. Entonces, es conocernos como padre, conocer a quién está a nuestro alrededor y dar unas buenas pautas de crianza. Y que para criar un niño no solo necesita lo material,
la parte emocional es muy importante. Importantísimo. Es supremamente importante porque él en la calle lo que va a expresar son sus emociones. Nosotros estamos compuestos de emociones. Usted en la calle lo que expresa son sus emociones. Usted no expresa lo material. Sí, sí. Lo material, digamos que a simple vista impacta, ¿cierto? Pero es momentáneo. Usted vio un carro lujoso, lo impactó, ya dejó de impactarlo. Pero su esencia como ser humano es de por vida. Muchas personas se mueren y ni se recuerda que tuvieron mucho dinero, muchas cosas materiales, sino como eran como personas. Como persona. Creo que ahí está y estaría la tarea de formar personas. Muy bien. De hecho, hace muchísimos años, empezando la televisión en Colombia, existía un programa que se llama Dialogando. Y yo creo que hoy el resumen de toda esta charla sería eso. Usted habla de pautas y todo eso, y no, el diálogo es diálogo. Primordial. La comunicación asertiva es lo más importante. Total. De hecho, se habla de habilidades blandas. Los seres humanos tenemos habilidades duras, que son la manufactura, de levantar, de esto, y la blanda, que es la comunicación. Si no hay una relación entre los dos, lo otro no funciona. Así es. Cuando se está construyendo un edificio y si no hay buena relación entre el ingeniero, el maestro, no funciona. No funciona. Yo le di la orden que colocara ese ladrillo allá, o si eso es lo que le dio la gana, no hubo una comunicación asertiva. Y en los hogares, en muchos se ha perdido la comunicación asertiva. ¿Y en qué consiste la comunicación asertiva? En yo escucharte, entenderte y respetar tu punto de vista. Sí, señor. Y no tomarlo como un mandato, es respetar tu punto de vista. Para que haya un equilibrio. Sí. Yo te respeto, tú me respetas y va a haber un equilibrio. Total. Para llevar una buena relación. O si no, no funciona. Y nos enfocamos más en qué puede producir. O sea, usted para qué es bueno, usted qué hace, cuáles son sus funciones. Pero la comunicación, la habilidad blanda, ¿dónde está? Claro, claro. El saludo, Total. las gracias, Sí, sí. el manifestar un abrazo, un te extraño, un amigo. Total. Somos a veces tan de habilidades duras, Duras. que nos cuesta decirle a un amigo te extraño. Sí, sí, sí. ¿Y Pues, qué le pasó? Decirle a un amigo Sí, te quiero sí, mucho. Sí, sí. Y algo que es más difícil todavía, ver a dos amigos hombres Sí. cogidos de la mano en la calle. O sea, mire cómo nos tiene transformado la sociedad. Entonces, Total. iniciando por ahí, nos educaron de una manera de habilidades duras. Duras. Así es. Y así estamos transmitiendo esa enseñanza. Mire que todo va desde atrás, desde la crianza. Sí. Bueno, dirán, ¿él de dónde saca tanta cosa tan joven? ¿Cómo sabe, cierto? Y a través de los procesos, de lo que hemos hablado en las otras entrevistas, de hecho el estudio que hice, que me tocó leer muchas cosas referente al ser humano, para uno llegar a ser ser humano, aparte de que cuando ya uno nace es ser humano, pero me refiero a cómo relacionarse en sociedad. Ajá. Se puede adquirir pautas a través de las investigaciones, de la lectura. Puede llegar a ser un buen ser humano. Así Y con los valores que ya trae en su educación desde niño. Total. Profe, se nos acaba el programa. Muy interesante el tema. Valió la pena, de verdad que sí. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación. No, pues gracias a usted. Y de hecho, en otra ocasión que tengamos para hablar de cómo evitar o de cómo reducir el consumo. El tiempo está muy corto, en televisión el tiempo porque es tan corto. ¿Cierto que sí? Y nos queda pendiente esa parte de cómo dar unas pautas de reducción del consumo, de cómo aliviar esas asperezas en las casas, si tienen a alguien que sea consumidor, cómo llegarle, cómo tratar de entenderlo. Interesante. En pues más adelante podríamos también tocar ese tema, Interesante. que es muy interesante, que es un tema que acoge a mucha familia, el consumo de sustancias. De hecho, hasta el alcohol es una sustancia legal, entre comillas. Socialmente aceptada. Exactamente. Así es. Entonces, siempre para mí va a ser un placer estar acá compartiendo y ojalá que estos mensajes les llegue a alguien y los pueda poner en práctica. Así es. Y tratar de mediar posturas que ya tiene, porque nadie cambia a nadie, uno mismo se cambia. De mediar posturas que ya tiene. Que ya tiene, así es. Bueno, profe, gracias por ver nuevamente. A ustedes. Televidentes, es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.